Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Elu y hoy vamos a preparar uno de mis postres helado preferido para este verano. Fácil y riquísimo. Comenzamos con la salsa que le va a dar todo el sabor a estas delicias. Vas a volcar en una ollita 80 gramos de frutillas. Estas están congeladas pero pueden usar frescas. Y 25 gramos de azúcar. Llevas a fuego medio y removiendo cada tanto vas a esperar que hierva. Como yo tenía las frutillas congeladas casi enteras, las fui cortando a medida que se iban ablandando. Una vez que hierve, bajas el fuego y le agregas a la mezcla un cuarto más o menos de cucharadita de fécula de maíz, que antes vas a mezclar con una cucharadita de agua fría. Una vez disuelta, la volcás. Mezclas y mientras removes esperas que la mezcla espese. En un par de minutos está lista. Y como queremos que nos quede más tipo mermelada, vas a triturarla. Apenas vas a ver unos trozos bien chiquitos. Ahora esto lo pasas a un recipiente y dejas que enfríe en heladera. Una vez frío, seguimos con la crema. Vas a volcar en un bol 110 gramos de queso crema, batís un poco para cremar y le añadís 150 mililitros de crema de leche y 30 gramos de azúcar. Batís hasta espesar y tener picos firmes al levantar las varillas. Y ahora le añadís las frutillas. Mezclas con la espátula y pasas a una manga pastelera con la punta cortada o puedes usar un pico redondo. Antes de seguir, no te olvides de dejar un me gusta al video y si podés, un comentario. También compartí y suscríbete para ver más. Vas a hacer los copos sobre unas galletitas Oreo y dejas en el freezer por lo menos unas 4 horas. Tenés que ver que esté firme el copo, también puedes dejarlas toda la noche. Salen aproximadamente 17 conitos. Ahora vas a derretir a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos 200 gramos de chocolate semi amargo. Para darle más fluidez, agregale 20 mililitros de aceite neutro, que puede ser girasol o maíz. Intégralo muy bien y ahora a sumergir los conitos en el chocolate. Importante es que saques del freezer pocos conitos, unos 4 por ejemplo. Así mientras bañas esos, los otros no pierden el frío. Si ves que a alguno le queda un agujerito en la punta y ves que le sale la crema, podés arreglarlo con un poquitín de chocolate. Es como ponerle un parche. Generalmente puede pasar eso si dejas escurriendo mucho el chocolate. Es mejor si lo sumergís y das vuelta rápidamente. Y solo escurrís si ves que se desliza mucho por el costado de la galletita. Y antes de disfrutarlos, aguántate un poquitito más, unos 10 o 15 minutos, los vas a dejar nuevamente en el freezer por si perdió un poco la firmeza el heladito de frutilla. Y ahora sí podés deleitarte con estos conitos que son una bomba, están espectaculares y además rinden un montón. Te agradezco muchísimo este tiempo viendo la receta. Si la haces, mándame fotito al Instagram para poder compartir. Déjame un me gusta, comentando también me ayudas mucho y no te olvides de suscribirte. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.